Shalom Abraham, mis queridos amigos y amigas. Nos acercamos tras el sagrado Shabbat al tiempo de Tisha B'Av. El segundo capítulo de Megilat Ejá, en el versículo 14. El profeta Irmiá se dirige a Jerusalén y se lamenta: vuestros profetas os profetizaron falsedades y vanidades, en lugar de revelaros vuestra iniquidad para hacerlos volver. Os profetizaron falsas visiones e ilusiones. Un fenómeno que ocurrió en esa época y en muchas otras épocas. Sabemos por el Sefer Irmiyahu, varios falsos profetas surgieron durante la época de Irmiyahu, en los años anteriores a la caída de Jerusalén, y rechazaron sus advertencias sobre la inminente calamidad, presentándose como profetas auténticos que habían recibido la promesa de Hashem de que el reino estaba asegurado, el reino de Yehudá, por supuesto. Se opusieron a los llamados de Jeremías al arrepentimiento y a la rendición a Babilonia, afirmando falsamente que Dios les habló y les aseguró la inminente caída de Babilonia. Aquí en Megilat Ejá, la lectura esencial de Tisha B'Av en la noche y en la mañana. Aquí en Megilat Ejá, Irmiyahu Hanaví lamenta los resultados de estas falsas profecías que estos autoproclamados profetas, engañaron al pueblo a través de su falsedad y sus vanidades, sus tonterías, sin revelar su iniquidad, sin decirles a ellos lo que estaba mal, sin instar al pueblo de Israel a arrepentirse para evitar la catástrofe. Como señalaron algunos comentaristas, este versículo continúa la triste pregunta formulada al final del versículo anterior. Mi irpa lach. Pregunta el versículo anterior a este pasuk, el versículo 13. ¿Quién te habrá de curar? El pueblo no podía ser curado porque sus profetas les aseguraron que no tenían nada que curar, que su conducta era perfectamente aceptable y no requería ningún cambio. Surge la pregunta de por qué Irmiyahu saldría en defensa del pueblo señalando el engaño perpetrado por los falsos profetas, ¿no es cierto? En varias ocasiones, en otras partes de Megilat Ejá, Irmiyahu Hanaví enfatiza que la calamidad que cayó sobre Jerusalén fue resultado nada más y nada menos que de la mala conducta del pueblo. Aquí, sin embargo, parece desviar la culpa del pueblo hacia los falsos profetas que lo engañaron al afirmar que Dios les había hablado y aprobaba la conducta de la nación. Rabbi Israel Ze'ev Horovitz de Ujel, en su obra La Kajat Musar, Aprender de la moral, lo ético, explica que en realidad Irmiyahu aquí no le quita la culpa al pueblo. Se refiere a los falsos profetas en este pasuk como Nevi'aich, tus profetas, lo que podría entenderse como los profetas que eligieron ellos seguir. Irmiyahu castiga al pueblo por aceptar convenientemente a los profetas que no los desafiaron, que no llamaron al cambio, que no los instaron a arrepentirse y que les aseguraron que estaban haciendo lo correcto. Profetas que supieron mantener la enfermedad de una nación. Los falsos profetas, mis queridos, ciertamente fueron culpables de engañar y extraviar al pueblo, pero el pueblo fue culpable de dejarse manipular, de dejarse engañar y extraviar al preferir las garantías de los falsos profetas a las duras críticas de Irmiyahu y los llamados al arrepentimiento. Am Israel eligió la comodidad y la seguridad en sí mismos que le brindaban esos profetas ficticios en lugar de los mensajes incómodos y auténticos que clamaba y proclamaba Jeremías. Entonces Irmiyahu se lamenta en un dolor desgarrador. Mi irpa lach. ¿Quién te habrá de curar? Una persona no puede curarse de ninguna enfermedad, ya sea física, emocional, espiritual o de cualquier otro tipo, a menos
que esté dispuesta a reconocer que sufre de esa enfermedad y luego buscará un tratamiento. La gente de la época de Irmiau se negó a reconocer sus males espirituales y por eso aceptó las garantías delirantes de los falsos profetas en lugar de prestar atención al llamado al arrepentimiento y así evitar la catastrófica caída de su reino. Así nos preparamos para entender la Megilá de Eja, que es difícil de entender, mis queridos, difícil de comprender. Es conmocionante leerla cada año. Y si bien pasan los años, 2000 años nos separan de la hecatombe, las palabras de la Megilá cobran vida de realidades muy tristes, pero que aguardan por la curación completa. Ojalá que entremos y encontremos la respuesta a la pregunta de Jeremías. Mi irpa lach, ki ani Hashem rofeja, porque yo soy Hashem, quien te cura a ti. Quiera Dios que esa curación llegue lo antes posible, tanto antes como en estos días. Gracias por acompañarnos.